Hola, comencemos nuestro recorrido por la historia de la filosofía. Todo empieza, para el pensamiento occidental, en la antigua Grecia. Este momento es crucial porque marca un antes y un después. Pasamos de explicar el mundo principalmente a través de relatos míticos, historias sobre dioses y héroes, a una nueva forma de buscar respuestas. Usando la razón y la lógica. Es aquí donde nace la filosofía, como una manera distinta, novedosa, de preguntarnos sobre la realidad, de explorar cómo es el universo, de reflexionar sobre qué significa ser humano y cuáles son los principios que deben guiar nuestra vida en común. Hubo diversos factores que permitieron que esto surgiera en Grecia, pero lo importante es el resultado. Un legado intelectual que puso los cimientos para mucho de lo que pensamos hoy en Occidente. 1. Un esquema histórico general. Para entender cómo ha evolucionado este pensamiento, podemos dividirlo en grandes etapas. La etapa prefilosófica, mito. Antes de la filosofía como tal, las explicaciones sobre el origen del cosmos, los fenómenos naturales o la existencia humana se daban a través de mitos. Eran narrativas que a menudo involucraban a los dioses. Aunque no es filosofía en sentido estricto, es fundamental porque es el punto de partida desde el cual se dará el salto a la razón. Los mitos ofrecían una forma de entender el mundo, pero basada en la tradición, no en la investigación crítica. Filosofía antigua. Comienza formalmente en el siglo VI a.C. en Grecia y se extiende hasta el siglo V después de Cristo. Su característica principal es ese paso trascendental del mito al logos, es decir, a la razón o explicación racional como herramienta para comprender el mundo. Aquí surgen los primeros sistemas filosóficos, con pensadores buscando los principios fundamentales de la realidad y tratando temas éticos, políticos y metafísicos. Su apogeo lo encontramos en la Grecia clásica con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. Hacia el final de esta era, las ciudades-estado griegas, polis, entraron en crisis, lo que llevó a nuevas formas de pensar. Filosofía medieval. Abarca desde el siglo V hasta el XV. Está profundamente marcada por el pensamiento religioso, sobre todo el cristianismo en Occidente. La filosofía se vio a menudo como una herramienta al servicio de la fe y la teología. Su objetivo era comprender, justificar y ordenar las doctrinas religiosas, como la existencia de Dios. Pensadores como Tomás de Aquino intentaron armonizar la filosofía clásica, incluso la de autores considerados paganos como Aristóteles, con la fe cristiana. La Iglesia tuvo un poder inmenso en esta época. Filosofía moderna. Se extiende desde el siglo XV, con el Renacimiento, hasta la primera mitad del XIX. Hay un renacer del interés por la razón humana y una mayor autonomía del pensamiento respecto a la religión. Movimientos como el Renacimiento y el humanismo ponen al ser humano y su capacidad racional en el centro. Un tema clave es la gnoseología o teoría del conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento? Surgen corrientes como el racionalismo, la razón es la fuente principal, como en Descartes, el empirismo, el conocimiento viene de los sentidos, como en Locke, Hume, y el criticismo. Kant propone una síntesis. Necesitamos tanto razón como sentidos. Se cuestiona la autoridad y se ve al ser humano como un agente activo capaz de transformar la realidad. Filosofía contemporánea. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Surge en respuesta a las crisis y cambios del mundo moderno. Se caracteriza por una gran diversidad de temas y enfoques. Hay un interés renovado en la ontología, el ser y el espíritu. La filosofía amplía su campo, dialogando con otras disciplinas como las ciencias, la lógica formal y el estudio del propio lenguaje. 2. Sócrates. Ahora, centrémonos en una figura fundamental de la antigüedad. Sócrates, que vivió en Atenas en el siglo V a.C. Fue maestro de Platón y su enfoque marcó un antes y un después. A diferencia de otros, Sócrates se centró en el ser humano, especialmente en cuestiones éticas, y en la búsqueda incansable de definiciones universales para conceptos como la valentía o la justicia. Algo notable es que Sócrates no dejó nada escrito. Lo conocemos por los testimonios de sus discípulos, principalmente Platón. Su método era el diálogo, la mayéutica. Pasaba el día conversando, haciendo preguntas incisivas para que su interlocutor llegara a dar a luz las ideas que, según él, ya tenía dentro. Usaba la ironía no para burlarse, sino para que la persona reconociera su propia ignorancia, paso necesario para buscar la verdad. Combatía el relativismo de los sofistas, insistiendo en que debíamos buscar verdades y conceptos válidos para todos.
Creía que el fin de la vida humana era el cultivo del alma y la búsqueda de la sabiduría. Sostenía que la virtud, arete, era la máxima realización del ser y se alcanzaba mediante el conocimiento y la razón. Son famosas sus frases: solo sé que nada sé y conócete a ti mismo. Su constante cuestionamiento le trajo enemigos. Fue acusado de no respetar a los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes. Se defendió, como relata Platón en la Apología, pero fue condenado a muerte bebiendo cicuta. Rechazó la posibilidad de escapar, narrado en el Critón, mostrando su compromiso con las leyes. Su muerte lo convirtió en un símbolo de la integridad filosófica y la libertad de pensamiento. 3. Los sofistas, Protágoras. Contemporáneos a Sócrates, en la Atenas del siglo V a.C. Encontramos a los sofistas. Eran maestros itinerantes muy famosos, dedicados a enseñar diversas disciplinas, pero especialmente reconocidos por su habilidad en la retórica y la oratoria, el arte de hablar y argumentar. Enseñaban principalmente a jóvenes ricos que querían triunfar en la vida pública, y cobraban por sus lecciones. Uno de los más influyentes fue Protágoras. Es famoso por su máxima: el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase resume bien el relativismo que caracterizaba a muchos sofistas. Sostenían que no hay una verdad única, objetiva y universal. La verdad, el bien, la justicia, serían relativos a cada individuo, cultura o momento histórico. Además de relativistas, solían ser escépticos sobre la posibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto. Consideraban que las leyes y normas sociales no se basaban en principios naturales o divinos inmutables, sino que eran simples convenciones humanas, sujetas a cambio. Esta visión chocaba directamente con la búsqueda socrática de definiciones universales y verdades objetivas. 4. Platón. Pasemos ahora a Platón, aproximadamente 427 a 347 a.C., el discípulo más famoso de Sócrates y una de las figuras más influyentes de toda la filosofía. Marcado por la muerte de su maestro, desarrolló un sistema filosófico muy amplio y complejo. Fundó la Academia en Atenas, considerada la primera institución de educación superior de Occidente. Toda su obra que conservamos está escrita en forma de diálogos, donde Sócrates suele ser el protagonista. En su teoría del conocimiento, gnoseología, Platón distingue dos niveles: la doxa o opinión, que es el conocimiento basado en los sentidos, referido al mundo material que nos rodea, es un saber cambiante e imperfecto. Y la episteme o ciencia, que es el conocimiento verdadero, racional, inteligible, el saber sobre las ideas o esencias, es universal, necesario e inmutable. Para explicar cómo alcanzamos la episteme si vivimos en el mundo sensible, desarrolló la teoría de la reminiscencia, anamnesis. El alma humana es inmortal y antes de encarnarse en un cuerpo, contempló las ideas directamente en un mundo inteligible. Al nacer, olvidamos ese conocimiento. Por tanto, conocer no es adquirir algo nuevo, sino recordar lo que el alma ya sabía. La educación filosófica es un proceso de despertar ese recuerdo. En su ontología, teoría de la realidad, Platón es radicalmente dualista. Postula dos mundos. El mundo sensible, el mundo físico que percibimos con los sentidos, caracterizado por el cambio, la multiplicidad y la imperfección, es sólo una copia o sombra. Y el mundo de las ideas, o inteligible, que es la verdadera realidad, trascendente, inmaterial, accesible sólo por la razón. Este mundo está poblado por las ideas o formas, que son las esencias universales, eternas, inmutables y perfectas de todo lo que existe, la idea de belleza, de justicia, de caballo, etc. Este mundo de las ideas es el fundamento y modelo del sensible. Su antropología, concepción del ser humano, también es dualista. El ser humano es un compuesto de cuerpo, material, mortal, perteneciente al mundo sensible, considerado una cárcel para el alma, y alma, inmaterial, inmortal, afín al mundo de las ideas, sede de la inteligencia. Platón describe el alma con una estructura tripartita. El alma racional, en la cabeza, inmortal, inteligente, cuya virtud es la sabiduría; el alma irascible, en el pecho, fuente de pasiones nobles como el valor, mortal, cuya virtud es la fortaleza; y el alma apetitiva, en el abdomen, sede de los deseos básicos, mortal e irracional, cuya virtud es la templanza. La justicia en el individuo consiste en la armonía de estas tres partes bajo el gobierno de la razón. Finalmente, el famoso mito de la caverna, relatado en la República, ilustra magníficamente sus teorías. Imagina prisioneros en una cueva que solo ven sombras proyectadas en la pared,
creyendo que esa es la única realidad, mundo sensible, doxa. Uno es liberado y sale al exterior, descubriendo los objetos reales y finalmente el sol, mundo de las ideas, episteme, idea del bien. Si regresa para liberar a los demás, estos no le creerán e incluso podrían intentar matarlo. El mito simboliza el viaje del alma desde la ignorancia al conocimiento verdadero y la difícil tarea del filósofo. 5. Aristóteles. Terminamos con Aristóteles, 384 a 322 a.C., el discípulo más brillante de Platón. Estuvo en la academia durante 20 años, pero luego fundó su propia escuela, el Liceo. Sus seguidores son conocidos como peripatéticos, porque enseñaba paseando. Aunque fue alumno de Platón, desarrolló un sistema filosófico propio, con un enfoque mucho más empírico y sistemático. Realizó investigaciones en muchísimos campos: lógica, metafísica, biología, ética, política. A diferencia de Platón, su obra conservada consiste principalmente en tratados sistemáticos, no diálogos. A la metafísica la llamó filosofía primera. Aristóteles criticó y rechazó el dualismo ontológico de Platón. Para él, solo existe un mundo. Este mundo sensible y material en el que vivimos. La verdadera realidad no está en un mundo trascendente de ideas, sino en las sustancias individuales y concretas que percibimos, este hombre, este caballo. La sustancia, ousia, es el ser individual que existe por sí mismo. Para explicar la estructura de estas sustancias, propuso la teoría hilemórfica. Toda sustancia física está compuesta inseparablemente de dos principios. Materia, hile, que es el sustrato físico, indeterminado, pasivo, principio de potencialidad, lo que algo puede llegar a ser, y forma, morpé, que es la esencia, la estructura que hace que la materia sea algo determinado, es el principio activo, inteligible, la actualidad, lo que algo es. Materia y forma no existen por separado. En el ser humano, el cuerpo es la materia y el alma, psiché, es la forma sustancial. Para Aristóteles, el alma es el principio vital y organizador del cuerpo, pero no es una entidad inmortal separada que preexista o sobreviva al cuerpo. Alma y cuerpo forman una unidad inseparable. También desarrolló la teoría de las cuatro causas para explicar cualquier cosa. La causa material, de que está hecho; la causa formal, que es, su esencia o forma; la causa eficiente, quién o que lo hizo; y la causa final, telos, para que está hecho, su propósito. Observó que no podemos ir hacia atrás infinitamente en las causas eficientes, por lo que postuló la existencia de una causa incausada o primer motor inmóvil, un principio último que mueve todo sin ser movido por nada anterior, es acto puro, forma pura. Finalmente, estudió el alma, de anima, y distinguió tres funciones o tipos de alma, jerárquicamente. La función vegetativa, nutrición, crecimiento, reproducción, propia de plantas, animales y humanos; la función sensitiva, sensación, deseo, movimiento, propia de animales y humanos; y la función intelectual o racional, pensamiento, razón, exclusiva del ser humano. Es esta capacidad racional la que, según Aristóteles, define fundamentalmente al hombre como un animal racional. Muy bien, con esto cubrimos los puntos esenciales de este periodo inicial y tan fundamental de la filosofía.